Hola, espero que esté muy bien. En esta presentación vamos a hablar sobre generalidades de cuidados paliativos. Vamos a comenzar citando esta frase que tiene muchos años ya, más de 200 años, y hablaba de una realidad de la medicina que en sus inicios podía muy pocas veces curar patologías, pero remarcaba el valor del médico aliviando con frecuencia y consolando siempre al enfermo. Cabe decir que con la evolución de la medicina, un poco la tarea de aliviar y de consolar a los pacientes fue quedando desplazada y fue quedando fuera del campo de la medicina. Después ocurrieron una serie de hechos históricos que llevaron a la reincorporación de los cuidados paliativos a la asistencia sanitaria y a la atención de la salud a nivel mundial. En el año 1967, Cicely Saunders en Inglaterra comienza con algo que se llamó el movimiento hospice, reincorporando la atención de los enfermos que en un principio eran enfermos moribundos principalmente, y luego hay una serie de eventos como las publicaciones de Elizabeth Kubler-Ross y otros que llevan a que Organización Mundial de la Salud tomara el tema alrededor de la década del 80 y empieza a hacer acciones vinculadas con el alivio del dolor por cáncer y la implementación de los cuidados paliativos. En nuestro país, los cuidados paliativos comenzaron aquí en la ciudad de Mar del Plata en el año 1982 de la mano de los doctores Jorge Mancini y Eladio Somoza, que iniciaron en el Hospital Privado de Comunidad un primer equipo para la asistencia de pacientes que requerían cuidados paliativos, y el doctor Roberto Weng en el año 85 desarrollando el programa argentino de medicina paliativa junto con la ALSEC en la ciudad de San Nicolás. A partir de ahí tuvimos una serie de eventos que llevan hasta el año 2022, donde finalmente, después de 11 años de reclamos y de gestiones, logramos tener una ley nacional de cuidados paliativos. Vamos a ver un poco la definición que es muy importante para entender los conceptos relacionados con cuidados paliativos. La Organización Mundial de la Salud en su definición dice que son un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Como para destacar dentro de esta definición, fíjense que se habla de enfermedades amenazantes para la vida, no estamos hablando de enfermedades terminales, esto es muy importante, vamos a tratar de evitar esas palabras en lo posible, y también habla del alivio de problemas físicos, psicosociales y espirituales, es decir, que es una evaluación integral, multidimensional, adaptada al modelo biopsicosocial que ustedes ya deben conocer por otras disciplinas de la medicina. Y la Organización Mundial de la Salud plantea algunos principios que son muy importantes. Los cuidados paliativos buscan aliviar el dolor y otros síntomas, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. Se trata de vincular a los profesionales de la salud también con la asistencia de aquellos pacientes que no tienen un buen pronóstico, y muy importante es que no se intenta acelerar ni retrasar la muerte, es decir, que no vamos a entrar en una obstinación terapéutica con un paciente que está gravemente enfermo, pero tampoco los cuidados paliativos tienen como misión acortar la sobrevida de esa persona de ninguna manera. Se respeta el tiempo de vida que tiene cada persona, intentando hacer que su vida sea lo más activa y significativa posible hasta el final. Y si el paciente mejora y tiene una buena evolución, se le da de alta o se reduce la intensidad de los cuidados paliativos también. Se integran siempre los aspectos espirituales y psicológicos dentro del cuidado. Se ofrece un sistema de apoyo que es tanto para el paciente como para su familia, y se ayuda inclusive a los familiares a adaptarse a la etapa de duelo.
Y una cosa para resaltar que es muy importante es que siempre se va a trabajar en equipo. La dimensión del problema que abordamos hace que sea muy difícil que solamente desde el punto de vista médico nosotros podamos ayudar a estos pacientes y a sus familias. Se sabe que los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida, está demostrado, y que pueden influenciar positivamente en el curso de la enfermedad, en especial de la enfermedad oncológica, por lo cual se resalta que su aplicación debe ser precoz, es decir, desde el momento en que uno diagnostica un sufrimiento importante en el paciente y en el núcleo familiar vinculado a la enfermedad. No necesariamente hay que esperar a etapas avanzadas o a un pronóstico de vida limitado para iniciar la asistencia por cuidados paliativos. Hay otra definición que es muy similar, pero tiene algunas diferencias, que es la de la Organización Internacional de Hospice y Cuidados Paliativos, que dice que los cuidados paliativos son la asistencia holística de personas de todas las edades, esto es muy importante, con sufrimiento severo relacionado con la salud y especialmente quienes están cerca del final de su vida. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familiares y sus cuidadores. Fíjense que resalta asistencia activa y holística, es decir, que vamos a hacer muchas cosas para ayudar a ese paciente y a su familia. No es simplemente contemplar o acompañar, sino que tenemos que realizar un gran esfuerzo de cuidado y de alivio. Resalta que es para todas las edades, porque la población pediátrica es una población de riesgo para no tener alivio adecuado. Y habla también de familiares y cuidadores, trazando también un concepto de lo que es una familia ampliada o entorno afectivo o familia por elección para el paciente. Los cuidados paliativos entonces se especializan en control de síntomas, comunicación y también en trabajo en equipo y articulación entre niveles, ya que los pacientes que asistimos pueden estar en cualquiera de los niveles de atención dentro de nuestro sistema de salud. Vale decir aquí que cuidados paliativos es una especialidad en Argentina en el área médica, tanto de adultos como en pediatría y también en enfermería al día de hoy. Si nosotros miramos las estadísticas de mortalidad en nuestro país, fíjense que los tumores, las enfermedades del aparato respiratorio y del sistema circulatorio ocupan la enorme mayoría de las muertes que hay en Argentina. Todas estas patologías en general acarrean una gran carga de sufrimiento y son pasibles de recibir cuidados paliativos. No en todos los casos, porque obviamente puede haber patologías que presenten algún tipo de muerte súbita o situación similar y por la cual no requieren específicamente asistencia de paliativos, pero la enorme mayoría de estos pacientes fallecen tras una enfermedad crónica que trae múltiples sufrimientos, internaciones, tratamientos, etc. ¿Cómo les va a los pacientes que no padecen cáncer y que requieren cuidados paliativos? Fíjense este artículo que es del New England Journal of Medicine y habla de una comparación entre la prevalencia de síntomas entre las distintas patologías, ¿no? En este caso cáncer, falla cardíaca, EPOC, falla renal terminal, demencia y VIH-Sida. Y si ustedes se fijan, la carga sintomática de todas las patologías, sean oncológicas o no oncológicas, es muy alta. Es decir, que los pacientes tienen un gran sufrimiento vinculado con la enfermedad y requieren este tipo de asistencia o este tipo de enfoque. ¿Quiénes pueden recibir cuidados paliativos? Fundamentalmente necesitamos que recuerden que los pacientes pediátricos y adultos son pasibles de recibir cuidados paliativos. Como les decía antes, los pacientes pediátricos son una población de riesgo para tener sufrimiento no aliviado. Pacientes con diagnóstico de cáncer, ya sean tumores sólidos u oncohematológicos, pero también los pacientes que padecen patologías crónicas. Podríamos citar una enorme lista, pero a grandes rasgos, si hablamos de insuficiencia cardíaca, EPOC, demencia, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, etcétera, son todas patologías que puedan requerir cuidados paliativos.
Muy importante para tener en cuenta que se calcula, se estima que la proporción entre pacientes oncológicos y no oncológicos que requieren cuidados paliativos es de 1 a 8, es decir que hay una enorme mayoría de pacientes no oncológicos requiriendo cuidados paliativos, que sin embargo son los que menos acceden a este tipo de cuidados. Y después en relación al lugar de asistencia, como para tener en cuenta, los cuidados paliativos pueden brindarse en domicilio, en internación sanatorial, en un consultorio externo u hospital de día, o en un hospice o casa de cuidados paliativos, que son lugares especializados para cuidados paliativos, en especial en el final de la vida. Por eso hay que saber articular entre niveles para saber en qué lugar debe ser asistido ese paciente y cómo. En nuestro país no tenemos una estadística de la prevalencia de cáncer, de personas viviendo con cáncer, que nos dé una idea global de cuántos pacientes son los casos oncológicos que requieren paliativos. Pero si sumamos las 65.000 muertes por año, más los 131.000 casos nuevos de cáncer por año que hay en nuestro país, tenemos que el número es muy grande, difícil de calcular con exactitud, pero se calcula que supera las 600.000 personas en nuestro país. O sea que tenemos una gran demanda de cuidados paliativos a partir de la necesidad que se puede estimar. El cáncer por sí mismo genera una gran carga de síntomas, mucho distrés físico y emocional, empobrece la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores, que sufren, además de afectación emocional y social, una toxicidad financiera a raíz de los tratamientos y las limitaciones que produce la enfermedad, y al sistema de salud le genera enormes costos, tratamientos muy costosos hasta fases avanzadas de las enfermedades, e inclusive cuando la comunicación no es buena y no se pueden plantear directivas anticipadas o conocer el estado de la persona, el uso de terapia intensiva y otros recursos muy costosos en el final de la vida. Esto no es exclusivo de las patologías oncológicas, pero sí es muy predominante en las patologías oncológicas. ¿Cómo hacemos la evaluación de los pacientes que requieren cuidados paliativos? Un concepto a entender y que es muy central es el concepto de dolor total o de sufrimiento existencial. Este dolor total va más allá del dolor físico, que suele estar presente, es uno de los síntomas prevalentes, pero no es el único. Por eso hablamos también de fuentes de sufrimiento de tipo psicológico, social, ambiental, etc. Por ejemplo, desde el punto de vista social, un paciente que pierde su rol familiar, laboral y social, que ya no puede mantener su actividad laboral llevando un ingreso a su casa, o no puede cumplir las tareas que habitualmente cumplía dentro de su rol en la familia o en la sociedad, tiene un gran sufrimiento vinculado con esta pérdida de autonomía y de posibilidades. Lo mismo cuando hay dificultades vinculadas con el sistema de salud para lograr alivio de algún síntoma, algún tratamiento, algún medicamento. Todo este tipo de cuestiones generan una enorme carga de sufrimiento. Desde el punto de vista espiritual, lo mismo. Puede ser que la persona interprete su enfermedad como un castigo, o la vincule con algo que ha hecho a lo largo de su vida, o encuentre que está transitando una crisis de fe en relación a que padece una enfermedad grave de la cual esperaba curarse en relación a su creencia y demás. Entonces hay como muchas aristas que terminan generando que las personas tengan sufrimiento. Para evaluar esto se hace lo que se llama evaluación multidimensional. En la historia clínica vamos a reflejar todos los aspectos físicos, toda la sintomatología psicológica, la interpretación que el paciente hace de su enfermedad, el conocimiento que tiene, etc. Este padecimiento social del que les hablaba antes, que puede estar vinculado con los factores que nombramos, o también muy clásico aquí en Mar del Plata y en la zona, es el desarraigo de los pacientes que tienen que trasladarse de una ciudad a otra para recibir un tratamiento, y desde ya el cuidado espiritual. Todo esto
Se evalúa, se anota en la historia clínica y se le da un abordaje que tiene que ser, como les decía anteriormente, en equipo. El equipo de cuidados paliativos puede estar formado por distintos integrantes que va a depender de la necesidad y de las posibilidades en el lugar donde cada uno trabaje. Cuando se habla de un equipo básico, hablamos del equipo integrado por el área de medicina y de enfermería, porque si no se alivian los síntomas físicos, todo el resto del abordaje que hay que hacer se ve muy limitado y es muy sesgado y muy poco eficaz. Por eso, cuando hablamos de un equipo básico, es aquel que tiene que poder aliviar los síntomas como el dolor, las náuseas, la disnea, etc. Es quizá un modelo para ciudades más pequeñas o localidades alejadas. En cambio, en una ciudad grande, ya hoy en día, que un equipo de cuidados paliativos no cuente, por ejemplo, con psicología, es un déficit grande. Lo mismo con lo que tiene que ver con el área física, como puede ser kinesiología o terapia ocupacional. Pero, como les decía, puede haber distintos integrantes en el equipo del área de kinesiología, nutrición, farmacia, voluntariado, que es un área muy importante, sobre todo en el ámbito público y trabajando en general por caridad. Puede haber miembros de alguna comunidad religiosa trabajando vinculado al equipo, y también desde ya la gente del área administrativa y otras áreas que tienen contacto y que consiguen cosas para que los pacientes puedan estar asistidos y para facilitarle las acciones al equipo. Recuerden que vamos a intentar aplicar todo esto lo más tempranamente posible cuando hayamos detectado un sufrimiento que es evitable, que nosotros podemos abordar y mejorar en la persona. No hace falta esperar a que la situación sea de gravedad o de fin de vida para iniciar cuidados paliativos. Este es un modelo antiguo que se ve mucho en la práctica, donde se hace todo el tratamiento específico para la enfermedad de base, y si alguien tiene contacto con un equipo de paliativos o demás, se lo deriva al paciente con la idea de que no hay más nada para hacer, y entonces se deriva al equipo de cuidados paliativos. Esto hay que tratar de evitarlo, no decir este tipo de frases como no hay más nada para hacer. Siempre vamos a tener algo que hacer para acompañar a ese paciente, a su familia, para aliviarlo y para mejorar la calidad de vida. Si este modelo es erróneo, ¿cuál sería el modelo que tendríamos que pregonar o que tratar de buscar? Es este modelo que se llama de cuidados continuos, donde desde el momento del diagnóstico se implementan cuidados paliativos, se asiste al paciente junto con el equipo que trata la enfermedad de base. Si las cosas evolucionan bien, el equipo de cuidados paliativos se retira o reduce la intensidad de su asistencia, y si la situación progresa y el paciente empeora, desde ya se lo cuida hasta las etapas de fin de vida y también el seguimiento en duelo de la familia. Este es el modelo ideal, y sobre todo lo que hace hincapié es en entender que los cuidados paliativos no son equivalentes a cuidados de fin de vida, no son únicamente cuidados de fin de vida. En las enfermedades no oncológicas tenemos una dificultad, que es que para predecir la trayectoria de la enfermedad hacia el final de la vida, hay dificultades porque no se conoce exactamente cuál puede ser el tiempo estimado. En el paciente oncológico, la diferencia es que cuando hay un empeoramiento progresivo de la enfermedad y se hace más sencillo determinar el pronóstico y el pronóstico de fin de vida de una persona, entonces el médico de cabecera deriva a ese paciente o consulta. En cambio, en las enfermedades no oncológicas, estas múltiples reagudizaciones, internaciones o deterioro progresivo llevan a una dificultad para reconocer la necesidad que está teniendo el paciente de recibir alivio de su sintomatología. Esto hay que tratar de revertirlo. Es muy importante tomar conciencia, porque fíjense que de acuerdo al último Atlas de Cuidados Paliativos de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, en Argentina menos del 14% de los pacientes que lo requieren reciben realmente cuidados paliativos. El resto muere con un sufrimiento que es evitable.
Si bien el número no es exacto porque se calcula un requerimiento X en cantidad de pacientes dividido por la cantidad de equipos que brindan cuidados paliativos, si tuviéramos números más específicos probablemente el número hasta sería peor, con lo cual hay mucho por hacer en relación a mejorar la accesibilidad. Si analizamos las barreras y pensamos por qué estos pacientes no acceden a cuidados paliativos en la Argentina, tenemos bibliografía que habla acerca de esto y también tenemos nuestra propia experiencia a nivel local, pero básicamente se da mucho la sensación de quitar esperanza cuando se habla de cuidados paliativos y se tiene que pedir la consulta con un equipo de paliativos. Entonces, los médicos de cabecera o los oncólogos tienen dificultad para transmitir esta necesidad al paciente y a su familia sin sentir que los desmoralizan o que les están quitando esperanza. Hay un estigma de que los cuidados paliativos son solo para el final de la vida y cuando son derivados tardíamente los pacientes, lo que se hace es justamente reforzar ese estigma de que los cuidados paliativos se reservan solo para esa etapa y no para etapas precoces. Hay falta de profesionales capacitados, muchas veces las obras sociales y prepagos no reconocen los cuidados paliativos. Esto ya se veía anteriormente cuando estaban incluidos en el programa médico obligatorio y ahora que hay Ley Nacional de Cuidados Paliativos todavía se sigue viendo. Entonces los pacientes son en general absorbidos para el alivio por otro tipo de sistemas o de profesionales que intentan brindar de alguna manera este cuidado, pero al carecer de la formación necesaria no lo logran. Y en el ámbito público muchas veces faltan cargos para que los profesionales puedan brindar este servicio dentro de los hospitales o de las salas. En relación al momento de la derivación, para intentar hablar con el paciente y con su familia y cómo hacerles llegar el mensaje de que están necesitando cuidados paliativos. El doctor Eduardo Bruer y su equipo desarrollaron esta analogía con el viaje en automóvil, ¿no? Donde dice que, bueno, si uno tiene que emprender un viaje en automóvil y tiene una expectativa esperanzada pero poco realista, piensa que no le va a pasar absolutamente nada, entonces viaja sin medidas de confort, sin usar los cinturones de seguridad, etcétera, etcétera, y sale a recorrer su camino. Entonces, ante cada dificultad que se presenta, nosotros no vamos a tener la posibilidad de cubrirnos o prevenirnos de ese problema. En cambio, si uno tiene una expectativa esperanzada pero realista, espera que todo marche lo mejor posible, pero se prepara en caso de que las cosas salgan mal, entonces viaja con cinturón de seguridad, con medidas de confort, etc. Esta analogía la traslada a la atención del cáncer, donde dice, bueno, espero que todo marche lo mejor posible, pero en caso de que así no sea, si surgiera dolor, mucositis, depresión, deterioro del performance status o inclusive la muerte, se puede estar preparado, se puede tener las medidas necesarias para aliviar todo este tipo de problemáticas y lograr mejores resultados. Tenemos una ley nacional, como les comentaba, desde el año 2022. Es una ley muy importante que describe varios aspectos centrales. El primero es que garantiza las prácticas integrales, como yo les decía, con un equipo interdisciplinario de cuidados paliativos que cubra todos los aspectos. Habla de una cobertura universal para todos los pacientes que lo requieren en el ámbito público como privado. Habla de todas las edades, hace referencia desde el periodo perinatal hasta la vejez, y esto también es muy importante resaltarlo. Se incluyen los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que cuenten con evidencia que los respalde, y esto es muy importante. Tengan en cuenta que los cuidados paliativos son basados en la evidencia. O sea, nosotros siempre decimos que los cuidados paliativos deben ser compasivos y eficientes. Es decir, que tenemos que darle una impronta
muy humanística, muy de empatía y de compasión con aquel que sufre, pero al mismo tiempo brindar todas las medidas que estén basadas en la evidencia para lograr un mejor alivio de acuerdo a nuestro mejor conocimiento. Y por otro lado habla de la educación continua y de la investigación y hace hincapié en que se pueda implementar en la educación de pregrado y de posgrado de manera continua en cuidados paliativos en las facultades. Por eso celebramos que en nuestra facultad se pueda en este momento estar dando estas charlas y que tengamos la posibilidad de capacitarnos ya en el pregrado en lo que tiene que ver con cuidados paliativos. Esto realmente apunta a cambiar la realidad de nuestro país. ¿Cuáles son los beneficios que se esperan de los cuidados paliativos? En principio es mejorar la calidad de vida. Esto está demostrado por numerosa bibliografía, o sea que no es algo que es un supuesto o una esperanza, sino que es algo que ya está comprobado. Y mejora la tolerancia a los tratamientos, en especial los oncológicos. Mejoran o pueden mejorar la sobrevida de los pacientes. Hay una gran satisfacción en general con la asistencia recibida, porque es una asistencia centrada en la persona. Reduce el burnout en el equipo tratante primario, o sea, ya sea el equipo de oncología, de nefrología, cardio, etcétera, o clínica médica. Y además reducen los costos al sistema de salud. Los cuidados paliativos, cuando se implementan, mejoran la calidad de vida al tiempo que llevan a un ahorro de costos muy importante en la región donde son aplicados. ¿Y cuándo sería apropiado entonces derivar a cuidados paliativos? Si bien no hay un consenso internacional sobre este tema, sí podemos mencionar algunos puntos donde claramente es apropiado derivar a cuidados paliativos. El primer ejemplo es algún paciente que padezca una enfermedad que es incurable desde el momento del diagnóstico y acorta la sobrevida, como puede ser un cáncer de páncreas irresecable, por ejemplo, o pacientes que vienen con una enfermedad estable a lo largo del tiempo y tienen una recaída de su enfermedad con deterioro del performance status. También pacientes que están realizando tratamientos con intención curativa pero que tienen gran toxicidad, como pueden ser los pacientes que tienen linfomas, leucemias, mieloma múltiple, etcétera, que atraviesan procesos de tratamiento con elevada carga de síntomas y deterioro de la calidad de vida. Los pacientes con reinternaciones frecuentes o múltiples consultas a guardia por síntomas o internaciones para control de síntomas, cuando hay síndrome de caquexia anorexia en progresión, un deterioro del performance status, si hay múltiples comorbilidades y falla orgánica que pueden hacer que una enfermedad quizá no tan grave se complique por la fragilidad del paciente que hay que atender, cuando hay requerimientos de cuidados muy complejos, también si lo solicita el paciente o su familia, y desde el punto de vista de la toma de decisiones, cuando hay dificultades, el equipo de cuidados paliativos en general tiene un gran entrenamiento en lo que es bioética y toma de decisiones en situaciones complejas y puede ayudar. Hay una pregunta, la pregunta sorpresa, que en general es de gran utilidad también para determinar la necesidad de inicio de cuidados paliativos. Y consiste básicamente en preguntarle al médico de cabecera si le sorprendería que el paciente falleciera dentro del próximo año. Si el médico responde que no le sorprendería, lo cual es una pregunta sorpresa positiva, tiene un alto valor predictivo porque alrededor de 82% de los pacientes fallecen dentro del próximo año. Es decir que hacer el ámbito para que el médico de cabecera pueda reflexionar sobre el paciente que tiene adelante nos ayuda a que tome conciencia de la fragilidad de ese paciente y del requerimiento de cuidados paliativos. Esta es una pregunta que se ha incluido en múltiples herramientas de determinación de pronóstico y de necesidad de cuidados paliativos. Ahora vamos a hablar un poco de control de síntomas, que es un tema que es muy subjetivo. Nosotros no podemos describir qué tan hermoso es un atardecer o cuánta emoción uno tiene cuando gana la selección nacional o
qué tan reconfortante es el abrazo de una madre y mucho menos decir cuánto sufre un paciente que padece una enfermedad avanzada. Son cuestiones que por naturaleza son subjetivas, pero contamos con varias herramientas que nos ayudan a tratar de determinar ese grado de sufrimiento y la necesidad de abordaje de esa sintomatología. Es muy importante recordar que cuando evaluamos síntomas estamos hablando de una sensación o percepción subjetiva que nos va a manifestar el paciente y que lo está relacionando con la enfermedad. O sea que un síntoma es lo que el paciente siente y lo que nos está diciendo que siente. Vamos a clasificar los síntomas en intensidad con distintas escalas y hay que tener en cuenta que por consenso se considera que de 1 a 3 sobre 10 los pacientes van a tener una intensidad leve de cada uno de sus síntomas, entre 4 a 6 intensidad moderada y de 7 a 10 puntos vamos a considerar ese síntoma como de intensidad severa. Hay distintas escalas para medir los síntomas, no solo el dolor, sino el resto de los síntomas. Ahora los vamos a ver. Está la escala visual análoga o analógica, que es básicamente una línea en recta de 10 centímetros, donde al paciente se le pide que marque con una cruz dónde está la intensidad de su síntoma entre 0 y 10, o entre nada y el máximo síntoma posible, y después se mide con una regla. La otra es la escala numérica, que se puede también preguntar de forma escrita o verbal, y el paciente señaliza entre 0 y 10 dónde está la intensidad de su síntoma. La manera de preguntar es entre 0, que sería nada de dolor, por ejemplo, o el peor dolor imaginable, que sería 10, en donde localizaría su síntoma. Esto mismo se hace con una herramienta que se llama ESAS, con los 10 síntomas más prevalentes en los pacientes oncológicos. Lo que le vamos a preguntar al paciente es el promedio de las últimas 24 horas de su síntoma y también, si fuera necesario, uno le puede preguntar si hubo crisis y qué intensidad tuvieron. Estos síntomas, que se incluyen en la herramienta ESAS, que tiene muchos años ya en uso y ha demostrado su utilidad, son el dolor, el cansancio o astenia o fatiga, que es lo mismo, son sinónimos, las náuseas, la depresión, la ansiedad, la somnolencia, la anorexia, el bienestar del paciente, que es una pregunta bastante abierta, la disnea o falta de aire, la dificultad para dormir y la constipación. Tengan en cuenta que muchos pacientes suelen confundir fatiga con falta de aire, con lo cual hay que clarificar a la hora de preguntar. Para nosotros, fatiga es sinónimo de cansancio o astenia, y para el paciente puede significar falta de aire. Y cuando preguntamos por el apetito o el bienestar, tenemos que tener en claro si vamos a determinar que lo máximo de malestar va a ser 10 o la máxima anorexia va a ser 10 o viceversa. Cuando no es posible preguntar por los números porque el paciente no comprende o no sabe leer y escribir, o simplemente está muy agotado como para responder lo que le estamos preguntando, vamos a usar esta, que es la escala categórica, de que desde ya es mucho menos fidedigna, pero nos puede facilitar una respuesta para orientarnos en el diseño de nuestro tratamiento. Hay distintas escalas que se utilizan en pediatría. Esta es una escala muy clásica, que es la escala de Wong-Baker o la escala de las caritas, que es aplicable para pacientes a partir de los 3 años de edad. En general, para los pacientes adultos no se suele utilizar esta escala. Es como, digamos, los pacientes se sienten quizá un poco subestimados y no tienen mucha predisposición a responder con este tipo de escala. Es importante tenerlo en cuenta porque circulan muchas escalas que tienen impresos estas caritas. Esta otra escala es mucho más fidedigna, con estos dibujos. Es una herramienta validada, es la escala de expresiones faciales FPSR. Como les decía, es mucho más confiable, está más validada que la escala de Wong-Baker. Y aquí tienen otra escala más para evaluar a pacientes pediátricos.
O sea que fíjense que contamos con distintas herramientas que están probadas y que nos van a dar un acercamiento bastante objetivo a lo que es el dolor y el resto de los síntomas de nuestro paciente. Vamos a hablar ahora un poco más en profundidad de dolor y vamos a hacer foco en la definición que ha cambiado hace relativamente poco. Recién en el año 2020 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor redefinió el dolor y le agregó unas notas para complementar lo que era la definición de dolor. La definición quedó más o menos similar a la previa, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular, real o potencial. Hace todas estas aclaraciones porque básicamente puede haber dolor nociplástico, que es un dolor que no tiene un correlato anatómico estricto, y siguen manteniendo el tema de la palabra desagradable como adjetivo para el dolor, que a muchos de los expertos que participaron no les convence porque creen que no define exactamente lo que es el dolor, pero sin embargo quedó esa palabra dentro de la definición. Y fíjense que se agregan estas notas aclaratorias a la definición que son muy importantes, ¿no? Dicen: el dolor es una experiencia personal influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. Es decir, que un mismo dolor no va a ser percibido de la misma manera en distintas personas, ¿no? Aunque tuvieran la misma lesión, aunque tuvieran el mismo tiempo de evolución y utilizaran los mismos fármacos, la experiencia de cada persona va a ser individual. Aclara que dolor y nocicepción son fenómenos diferentes. Esto es muy importante, se aleja cada vez más del concepto antiguo de dolor como una correlación biológica y mecanicista de por qué duele. Si bien la existencia de los nociceptores explica en gran parte cómo se percibe el dolor y cómo se transmite, no es excluyente y son fenómenos muy distintos. Y el dolor no puede ser inferido solamente por la actividad de las neuronas sensoriales. Esto es muy relevante. Aclaran también que las personas aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de vida, es decir, que cada uno de nosotros sabe por sí mismo qué es el dolor y cómo lo experimenta. Si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada, algo que desde los cuidados paliativos pregonamos hace mucho tiempo: no prejuzgar a la persona que refiere un dolor, creer en el reporte de su dolor, y si uno percibe que puede haber factores que están influyendo desde el punto de vista emocional u otro, tenerlos en cuenta y abordarlos de la manera más apropiada, pero no prejuzgar ni estigmatizar a la persona que refiere a la experiencia dolorosa. Aclara que aunque el dolor generalmente cumple una función adaptativa, en especial el dolor agudo, que es algo protector, con el correr del tiempo un dolor crónico solamente tiene efectos deleterios sobre la funcionalidad y el bienestar psicológico y social de las personas. Y una de las maneras de expresar el dolor es la descripción verbal, es la que más nos facilita a nosotros evaluar el dolor de una persona, pero la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un ser humano o animal experimente dolor. Y de hecho hay escalas para pacientes no comunicantes, hay escalas para pacientes, por ejemplo, pediátricos, neonatos, hay escalas para pacientes con demencia que nos permiten hacer distintas evaluaciones. No vamos a profundizar ahora, pero sepan que eso existe. ¿Por qué es importante determinar en principio la intensidad del dolor que padece una persona? Ya habrán escuchado nombrar la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Esta escalera fue un desarrollo de los años 80, donde había muy poco conocimiento y difusión del tratamiento del dolor, y lo que quiso la Organización Mundial de la Salud fue trazar como unos conceptos básicos de cómo debería abordarse en especial lo que era el dolor por cáncer. Entonces diseñaron esta escalera donde
Básicamente tiene 3 escalones y lo que nos dice es que un paciente con un dolor leve puede ser tratado con analgésicos no opioides como paracetamol, AINES, etcétera, y se pueden agregar o no adyuvantes. En el segundo escalón, con un dolor moderado de 4 a 6 sobre 10, el paciente requiere sí o sí un opioide débil como mínimo para aliviar su dolor. Si no, ya se sabe que esto no va a dar resultado tratando a un paciente con un dolor moderado con escalón 1. Y finalmente, para pacientes con dolor severo de 7 sobre 10 o más, vamos a necesitar sí o sí los opioides fuertes. ¿Por qué? Porque sabemos que si no recibe opioides fuertes el paciente, el dolor no va a ser aliviado de manera completa. Y a la inversa, el 90% de los pacientes que reciben el tratamiento adecuado por vía oral logran un alivio importante de su dolor por cáncer. Entonces, esta herramienta, que no es una guía de práctica clínica, sino más bien una herramienta de difusión y de educación, traza un parámetro mínimo de cómo armar el tratamiento farmacológico. Un error muy común es pensar que hay que recorrer esta escalera, porque se llama escalera, y que hay que probar con fármacos de escalón 1, después escalón 2 y recién, si no anda, pasar a escalón 3. Lo que decimos habitualmente es que debería llamarse cajonera analgésica, donde uno va a buscar al cajón que corresponde los analgésicos que alivian el dolor de nuestro paciente. Tiene muchas críticas esta escalera, entre otras, por ejemplo, que obviamente no considera ni el abordaje multidimensional con psicología, con servicio social, el acompañamiento de la familia, etcétera. Todo esto es cierto, no contempla los procedimientos analgésicos invasivos, es lo que es y tiene una gran utilidad. Algunos conceptos importantes es que en el escalón 2, si bien nosotros podemos iniciar con opioides débiles, también el paciente podría recibir opioides fuertes a dosis baja, lo cual sería equivalente y también aliviaría el dolor de manera adecuada. Cuando hablamos de opioides débiles y opioides fuertes, básicamente estamos diciendo que los opioides débiles son las drogas que tienen un techo, es decir, una dosis máxima sobre la cual ya no brindan más analgesia y solamente acumularían efectos adversos. Para el caso de nuestro país, estos opioides son la codeína y el tramadol. Y dentro de los opioides fuertes que no tienen una dosis techo, están la morfina, la oxicodona, la metadona y el fentanilo, y la buprenorfina, que en realidad es un agonista parcial, pero también es un fármaco que se puede considerar como un opioide fuerte en la práctica clínica. ¿Cómo se prescriben estos opioides fuertes? Es una de las cosas que nos pareció que era importante que ustedes supieran en este momento de la carrera. Lo primero es que vamos a utilizar la escalera analgésica, como les decía. Si tiene el paciente un dolor severo, sí o sí un opioide fuerte, y si tiene un dolor moderado, podría iniciar con un opioide fuerte a dosis bajas. No hay que dar indicaciones según necesidad, es decir, de acuerdo a lo que le duela al paciente a lo largo del día, sino mantener dosis estables que se calculan según la vida media de cada fármaco y la duración de acción para prevenir la aparición del dolor, ¿sí? Vamos a indicar siempre a intervalos regulares la medicación. Y sepan también que el régimen analgésico generalmente requiere una adaptación individual paciente por paciente. Es raro que lo mismo funcione para todos los pacientes, generalmente hay que hacer algunas adaptaciones que son bastante artesanales. Como los opioides actúan generalmente sobre el mismo tipo de receptores, los receptores opioides Mu para la mayor parte de los fármacos que utilizamos en dolor por cáncer, tenemos una tabla de quianalgesia que nos permite calcular la potencia relativa entre los distintos opioides. Esta es una de las tablas, hay muchas, pero sepan que tenemos manera de saber qué opioide es más potente que otro y cómo calcular la dosis del nuevo opioide en caso de que yo tenga que rotar de analgésico.
Cuando vamos a prescribir opioides, muy importante para tener en cuenta son los efectos adversos que pueden llegar a producir. Así nosotros podemos lograr mayor adherencia, anticiparnos para evitar la aparición de estos efectos adversos y ganar también adhesión del paciente y mejorar el vínculo con el paciente. La constipación en general es un efecto adverso casi universal de los opioides, salvo raras excepciones. Se produce a los pocos días, generalmente a las 48 horas de un tratamiento continuo con opioides, y no se genera tolerancia a lo largo del tratamiento. Así que desde el inicio hay que priorizar las medidas higiénico-dietéticas para la constipación y también indicar un laxante al paciente que recibe el opioide. Hay un aforismo que dice que la misma mano que prescribe el opioide tiene que ser la misma mano que prescribe el laxante, como para no olvidarse de esto al momento de indicarlo. Después, las náuseas y los vómitos en general se producen en los primeros días de tratamiento, pueden ser 5 a 7 días, aunque algunos pacientes pueden tener náuseas por algunos días más. Esto se previene con metoclopramida, que es el antiemético de elección, y en general se da una toma de 10 miligramos de metoclopramida media hora antes de la dosis del opioide. Solamente los primeros 5 a 7 días, como les decía anteriormente, después se puede suspender la metoclopramida. La somnolencia es otro efecto adverso frecuente, sobre todo en los pacientes que vienen con dolor no aliviado durante periodos muy prolongados. Sepan que el paciente por ahí va a descansar más, va a estar más relajado, sin necesidad de considerar que esto es una limitante para continuar el tratamiento, salvo que sea realmente muy profunda, ¿no? En ese caso pasamos al otro ítem, que es lo que se llama neurotoxicidad inducida por opioides, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Los opioides también pueden producir prurito, una picazón que puede ser generalizada, diaforesis, en especial a la hora y media después de la toma del opioide, retención urinaria y sequedad de boca, con lo cual hay que tener precaución en los pacientes que tienen prostatismo o antecedentes de retención urinaria. Lo que se llama neurotoxicidad inducida por opioides es un fenómeno que se empezó a ver recién cuando el dolor por cáncer se empezó a tratar adecuadamente, ya que es por acumulación de metabolitos a lo largo del tratamiento del paciente, es decir, cuando el dolor está tratado en forma crónica. Entonces, distintos metabolitos de los opioides se acumulan y pueden producir este tipo de efectos adversos, que básicamente es la somnolencia con su grado extremo, que sería el coma, deterioro cognitivo, alucinaciones o delirium. Las alucinaciones generalmente son de tipo visuales, los pacientes suelen ver insectos o sombras o personas, pero también pueden ser alucinaciones auditivas o táctiles. Las mioclonías, que se producen generalmente por la noche, pero pueden ocurrir en cualquier momento del día, también con las dosis sucesivas. Convulsiones, que son muy poco frecuentes, se ven en general en pacientes con factores predisponentes y con el uso de determinados opioides, como por ejemplo la meperidina, que no se utiliza en el tratamiento del dolor crónico, y el síndrome de hiperalgesia alodinia, que es un aumento del dolor por las dosis repetidas de opioides. Se produce una irritabilidad neuronal por activación de receptores NMDA y otros fenómenos que no nos vamos a extender ahora, pero se ve luego de la administración del opioide que el paciente presenta un aumento en la intensidad del dolor y a veces también una extensión por fuera de la zona dolorosa habitual. Esto es lo que se denomina síndrome de hiperalgesia alodinia. Todo esto, como les decía, son efectos adversos que en general se producen más por acumulación de metabolitos y no tanto de inicio. Quizá la excepción podría ser un paciente que realmente tenga una intoxicación aguda por opioides y un coma, que eso en general se relaciona con errores en la dosificación.
Entre los opioides hay que tener en cuenta que poseen lo que se llama tolerancia cruzada incompleta. Esto significa que cuando yo le doy un opioide a un paciente, está generando tolerancia no solamente a ese opioide, sino al resto de los opioides también que actúan sobre el mismo receptor, en general el receptor mu. Ahora, esta tolerancia cruzada es incompleta y por suerte es más alta para los efectos adversos que para los efectos analgésicos. Esto significa que si un paciente que yo estoy tratando presenta toxicidad, puedo rotar el opioide y voy a seguir obteniendo efecto analgésico y voy a reducir los efectos adversos dado que se van a eliminar los metabolitos del opioide previo. Para prescribir el opioide potente, una de las cosas que vamos a hacer es, en principio, tener en cuenta el dolor tal cual lo describe el paciente, en intensidad, en características y demás. Y vamos a ir buscando la dosis que controla el dolor con la menor cantidad de efectos adversos indeseables. Es lo que nosotros llamamos un balance entre toxicidad y analgesia, que es lo que vamos a estar buscando permanentemente. Para buscar esa dosis, lo que nosotros vamos a tener en cuenta todo el tiempo es esto que se llama DEMO, que es la dosis equivalente de morfina oral. Vieron que yo les había mostrado en un slide previo la tabla de equianalgesia entre los opioides. Lo que vamos a hacer es transformar todo a miligramos de morfina por vía oral, todos los opioides que el paciente recibió en las últimas 24 horas, y a eso le vamos a llamar DEMO. A partir de esa DEMO nosotros vamos a ir haciendo los ajustes de aumento o reducción de dosis, ¿sí? En general los pacientes van a requerir ajustes de dosis frecuentes y van a requerir reevaluaciones frecuentes. Si bien tenemos pacientes que pueden estar con el mismo tratamiento por periodos muy prolongados, esto no es lo que ocurre en la mayor parte de los casos. Siempre vamos a tener en cuenta una dosis extra o dosis de rescate para el dolor que pueda surgir entre las dosis. Esto es muy común, nosotros vamos a dar, como decíamos antes, dosis fijas para evitar la aparición del dolor, pero es probable que el paciente tenga algún tipo de crisis, eso está estudiado y se sabe que va a ser así. Esta dosis de rescate va a variar entre un 10 y un 25% de la dosis diaria total. En general, para mayor seguridad, nosotros decimos que la dosis sea del 10% de la dosis total y hasta 3 rescates en el día. Si el paciente requiere más de 3 rescates, en general lo que consideramos es que el dolor está no controlado y hace falta hacer un ajuste de la DEMO. Cuando vamos a calcular la DEMO, es muy importante tener en cuenta que contabilizamos todo lo que recibió el paciente como dosis fija arreglada y todos los rescates que recibió. Sobre esa dosis total que el paciente recibió en las últimas 24 horas es que nosotros vamos a hacer el ajuste de la DEMO entre un 25 a un 50% dependiendo el grado de dolor o lo que nos falte para lograr un alivio completo del dolor, ¿sí? Y vamos a volver a calcular la nueva dosis de rescate, que va a ser el 10% de nuestra nueva dosis basal, ¿sí? De nuestra nueva DEMO, que como les digo, incluyó todo lo que tomó de base más los rescates que el paciente haya recibido. Una vez que se logra encontrar esa DEMO, que mantiene un adecuado control del dolor, que no produce efectos adversos y demás, uno se puede plantear, por ejemplo, pasar al paciente a comprimidos de liberación controlada o parches de medicación que van a dar una dosis estable. Esos fármacos en general no están indicados como fármacos de inicio del tratamiento, porque no sabemos qué tolerancia va a tener el paciente a la dosis que estamos indicando, ¿sí? Refuerzo esto, indicar siempre antieméticos los primeros días de tratamiento y laxantes a lo largo de todo el tratamiento. Controlar regularmente cuánto líquido ingiere el paciente, que tenga deposiciones normales todos los días, etc.
y prevenir los efectos adversos manteniendo también contacto telefónico estrecho y teniendo un lugar donde el paciente pueda comunicarse en caso de que ocurra algún tipo de urgencia. Hay muchos prejuicios en relación a los opioides que ustedes los deben haber escuchado a lo largo de la carrera o también cuando han entrevistado a algún paciente. Básicamente el miedo a la adicción, el miedo a que no haya más nada si al paciente le dan morfina y después el dolor empeora, miedo a que acelere la muerte, que en general viene de la mano de que se prescriben opioides muchas veces solo en etapas finales, entonces esto refuerza ese prejuicio, que al paciente le dan morfina o algún otro opioide porque está muy mal o porque se está por morir. Esto hay que explicar que no, que va en función del dolor y no exactamente de qué tan bien o mal vaya su patología o cuál sea su pronóstico. La depresión respiratoria no es un problema frecuente. Cuando uno va titulando al paciente de la manera que yo les mostré recién, la depresión respiratoria es un problema que no se produce prácticamente nunca, son raras las excepciones y en general son por errores de dosificación más que otra cosa. La tolerancia no es un problema frecuente y eventualmente si hiciera falta aumentar la dosis de analgésico se aumenta y simplemente lo que requiere el paciente es más dosis del fármaco. Y los pacientes que tienen antecedentes de adicciones o abusos de sustancias generalmente requieren un seguimiento más personalizado, estrecho y con algunas pautas, pero desde ya son personas que tienen su derecho a recibir alivio del dolor y que tenemos que ver la estrategia para poder medicarlos y que sea seguro para ellos y para el resto del sistema de salud. Es función de todo el equipo educar y desmistificar en relación al uso de los opioides, así que me parece importante comentarles esto que charlábamos recién y que si tienen alguna duda desde ya nos consulten, ¿sí? ¿Por qué es importante desmistificar? Fíjense que en nuestro país la cantidad de miligramos per cápita de morfina que hay es baja históricamente y sepan que los miligramos per cápita de morfina que un país cuenta son reflejo de una mejor calidad de vida. Entonces fíjense que esto es del año 2002, donde acá pueden ver en primer plano estaba Suiza, después pueden ver allí Canadá, Estados Unidos y aquí debajo Argentina, muy lejos de niveles adecuados. Este es un mapa de la Comisión Lancet que publicaron en el año 2015, donde deformaban intencionalmente el mapa mundial para mostrar la escasez o la sobreabundancia de opioides en distintas regiones. Y ahí pueden ver cómo está nuestra región muy carente de opioides. Y esta otra estadística es la estadística de consumo entre 2015 y 2019. Fíjense, por ejemplo, ahí está la cantidad de miligramos cada 1000 habitantes por día en Estados Unidos y fíjense dónde está ubicado Argentina. O sea que tenemos un déficit muy grande en la cantidad de opioides que necesitamos para aliviar el dolor en nuestro país. Por eso es muy importante también educarnos y desmistificar en relación a esto. Cierro con esta frase de Cicely Saunders, que fue la pionera de los cuidados paliativos, que resume un poco el espíritu de lo que hacemos, ¿no? Valorar a la persona tal cual es y por lo que es y cuidarla para que pueda vivir lo más activamente posible, lo más significativamente posible hasta el final de su vida. Bueno, espero que les haya servido y cualquier duda estoy a su disposición. Un saludo.